Para hoy tenemos la crónica narrativa y sus características. La crónica es una narrativa histórica que va exponiendo los hechos de una manera cronológica, es decir, paso a paso en un tiempo determinado y va narrando los sucesos históricos de lo que va sucediendo. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen un orden de un tiempo determinado. Según el término griego cronos, significa tiempo. La crónica va narrando acerca de lo que desea contar, teniendo en cuenta pasos específicos en un orden determinado. La persona que realiza la crónica se llama cronista. Las características de la crónica literaria. Dentro de la crónica literaria tenemos que los hechos son narrados cronológicamente, van detallando todos los sucesos pausadamente sin perder ningún detalle. Puede narrarse en primera o en tercera persona. En general trata de un relato de no ficción, aunque en los últimos tiempos las características de las crónicas, tanto periodísticas, se han trasladado a algunos textos de ficción como las novelas y los cuentos. Es muy importante la persona que realiza la crónica tener datos como las fechas, nombres y lugares. La persona que realiza la crónica se llama cronista. Un buen cronista siempre está muy bien informado de lo que sucede. Debe tener bastante información, documentación de lo que va a escribir para sí mismo poder contar y narrar lo que está sucediendo. Las crónicas generalmente son alimentadas por las personas que dan testimonio de la gente que participó o los hechos que va narrando dependiendo de todo lo que va sucediendo o está ocurriendo. La intención de la crónica es contar lo que va sucediendo de una manera ordenada y atrayente para el lector. Tenemos un ejemplo de crónicas de viajes. Acá tenemos una imagen de una crónica en donde van contando acerca del clima, el lugar, la parte histórica, la parte geográfica. Generalmente la crónica de viajes la realizan los que realizan expediciones o investigadores o aquellos arqueólogos, personas que de pronto les gusta recorrer el mundo, personas que de pronto van teniendo su canal y van subiendo todos los viajes que van realizando. En la parte de las crónicas de un viaje, allí tienen que mirar acerca también de las anécdotas que vive el autor, en este caso la persona que está investigando. Si están haciendo un viaje, de pronto hablando acerca de, no sé, pirámides, murallas, animales, expediciones, tienen que estar escribiendo todo lo que sucede día a día, hora tras hora, paso por paso. También tenemos la crónica como género literario. Allí entonces puede servir a ciertos autores como una estructura muy clara para contar una historia ficticia, pero también hablando de un hecho real. Es decir, que son basadas algunas en hechos reales y le colocan una parte ficticia. Tenemos algún ejemplo de texto literario como la obra de Gabriel García Márquez, en donde allí maneja un realismo mágico. Esta obra fue llamada Crónica de una muerte anunciada. También encontramos la crónica costumbrista, en donde allí su rasgo distintivo es el relato de corte social, muchas veces con un tono satírico o de burla, realizando una crítica frente a un problema social. Encontramos la crónica épica. En la crónica épica se enfoca en la narración de eventos históricos y legendarios. Es decir, acá tenemos un ejemplo de un evento histórico cuando el hombre pisó la luna, que hizo leyenda y a través de todos los años pues ha sido historia. Los diferentes tipos de crónica que encontramos son los siguientes: crónica periodística, deportiva, crónica negra de sucesos, política, de sociedad, de viaje, literaria e histórica. Se tiene que tener en cuenta el tema y el lugar de la crónica que vamos a realizar. Es decir, de sucesos, deportiva, si es a nivel de animales, política, sociedad, de viaje, eso significarían los temas. Ya el lugar tendremos que mirar la localidad, si es en un pueblo, en un barrio, en una ciudad, en una casa, en una finca, en un país,
si es un corresponsal fijo, o sea, nacional o al extranjero, si es un enviado especial, si es internacional o nacional. Los pasos para elaborar una crónica son los siguientes. Primero, hay que seleccionar un tema. Entonces, dependiendo del tipo de crónica, se selecciona un tema. El tema también tiene que mirar y relacionarse con un título que vaya atrapando la atención del lector. Segundo, recibir información de distintas fuentes, es decir, cuando vayas a realizar una crónica, dependiendo de la que se escoja, debes tener bastante información sobre lo que se va a hablar. Entonces la información la podemos encontrar en los libros, en las enciclopedias, en la web, y allí podemos también basarnos en hechos reales o testimonios de otras personas, dependiendo pues, de lo que tenemos que escribir. Es muy importante hacerse siempre estas preguntas para narrar una crónica. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A veces el por qué y el para qué. Estas preguntas siempre son claves en la escritura de una crónica. Teniendo en cuenta cualquier tema de los que tú vas a consultar, es importante mantener siempre presente estas preguntas. Tercero, elaborar notas de las fuentes de documentación. Es importante siempre estar escribiendo, tomando ideas. Si yo consigo una información de enciclopedia o de la web o de un libro, tomar ideas y apuntes que me sirvan para más adelante organizarlos y tenerlos presentes en la escritura de una crónica. Organizar las notas cronológicamente como cuarto paso. Es decir, cuando ya tenga mis notas, voy a revisar cuál va primero, cuál va segundo, y así sucesivamente hasta terminar todos los apuntes que he tomado. Quinto, aprender a jerarquizar la información, es decir, aprender a diferenciar cuál es la más importante y así sucesivamente, de arriba hacia abajo, que va primero, que va segundo, que va tercero, dándole la importancia de la crónica que estoy realizando. Sexto, elaborar un esquema con los puntos a tratar en tu crónica. Es decir, tengo que tener ya una introducción, un título en la introducción, un desarrollo de mi crónica y una conclusión. Redactar tu borrador como séptimo paso. Es importante que siempre, antes de escribir una crónica limpio, se tenga un borrador para revisar la ortografía, la puntuación, también para revisar la redacción, si se manejaron conectores, si se repitieron palabras. Es importante que manejen también un diccionario para buscar los sinónimos o palabras que de pronto no tengan en cuenta para la realización o dificultad frente a la ortografía. Tengan alguna duda, es importante siempre manejar un diccionario. Cuando ya hayamos revisado el borrador, entonces lo que viene a continuación es ya revisar si todo está muy bien y redactar en limpio la crónica para ser entregada. Acá tenemos un ejemplo de una estructura de una crónica periodística, La tragedia de Yael. Aquí entonces tenemos el título, que es La tragedia de Yael, ya como que una vez atrapan la atención del lector. Tenemos el hecho principal que nos está hablando como una pequeña introducción de qué fue lo que pasó en ese título que colocamos. Tenemos entonces también aquí el cuerpo, que es la narración como tal de todos los hechos, y el cierre de la crónica, que es una conclusión, o puede cerrarse con una opinión personal o dejando una pregunta de pronto de reflexión para la persona que está leyendo. Tenemos las características de la crónica, aquí están ordenadas las que ya he estado explicando, que se narran hechos cronológicamente, se cuentan todos los detalles, se escribe en primera o tercera persona. Es importante entonces también tener en cuenta fechas, nombres, lugares y todos los detalles y la información que me pueda servir como aporte para mi crónica. Es importante siempre tener en cuenta las preguntas y mirar también qué personas aportaron en la información de la crónica, tenerlas como testimonio de la gente, para así mismo también entonces darle un sentido importante a nuestra crónica. Las subdivisiones de la crónica literaria. En las subdivisiones de la crónica literaria tenemos la crónica de viajes, la crónica épica, la costumbrista y la autobiográfica. Entonces, en la de viajes, como les estaba diciendo, es importante tener siempre las virtudes geográficas, climáticas, la hospitalidad, lo que va narrando todo el tiempo en el camino, escribir todo en todo momento, como un diario, para que así mismo sepamos y no perdamos ningún detalle. En la crónica de época siempre son eventos históricos y legendarios de personas que han hecho historia a través del tiempo. La crónica costumbrista pues es un corte social, muchas veces con un tono satírico en cuanto a lo político, lo religioso, lo educativo, lo social.
Y la crónica autobiográfica pues narra los sucesos de la vida de un ser humano de manera ordenada, contando paso a paso a través de sus etapas de vida. Tenemos la crónica literaria de ficción. En la literatura contemporánea los escritores han tomado las características de la crónica periodística para también trasladarlas a la novela o al cuento. Es decir, que también basado en hechos reales han creado historias de ficción o historias basadas en un hecho real. Entonces tenemos acá pues, el libro que les mencionaba, Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. Tenemos acá la imagen de las crónicas de Narnia y tenemos entonces también como libro o cuento Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Bueno, para hoy tenemos un trabajo de consulta. Voy a explicar el trabajo de consulta y lo entregan en la fecha programada. Primero, consultar qué tema se trata en una crónica informativa y cuál es su estructura. Escribirla en el cuaderno. Es decir, que vas al buscador que tú utilices. Allí colocas, ya sea en Google o en Mozilla, crónica informativa, temas de una crónica informativa. Estructura de una crónica informativa, la escriben en el cuaderno. Segundo, van a buscar un ejemplo de una crónica deportiva. Anexar el artículo del ejemplo. Cuando tú busques allá, ejemplo, una crónica deportiva, debe estar escrito el artículo, generalmente se acompaña de una imagen dentro de la crónica ya escrita. Entonces, te doy varias opciones. La primera, puedes consultar la crónica cuando ya la tengas, si deseas la copias en el cuaderno. Segundo, puedes copiarle el artículo, pegarlo en una hoja Word. O tercera opción, puedes imprimir, copiarla en el cuaderno y allí entonces colocar siempre de dónde se bajó la información, cuál es la webgrafía, ¿sí? O la infografía de donde usted consultó. Allí también es importante, pues dependiendo también de las facilidades que tengan en casa. Tercero, entregar apuntes de la explicación de este video y del material de apoyo. El material de apoyo pues es todo el video que les estoy subiendo también en Classroom. Debe tener términos que yo expliqué. Es decir, en el video estoy narrando, estoy contando y estoy explicando cada una de las imágenes que ustedes ven durante el video. Entonces, en los apuntes que están en el cuaderno, deben tener la explicación que yo di en este video. Y lo entregan, por favor, en la fecha programada únicamente para la actividad. Entonces, cualquier duda, pregunta o inquietud, estaré atenta, que tengan un excelente día y que estén muy bien.